Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesús, agradeciendo la oportunidad que tenemos de estar nuevamente junto a ustedes. Queremos también dar el aviso de que los niños de nuestra iglesia también tendrán hoy su historia, como es nuestra costumbre. La tendrán en la página de YouTube de nuestra iglesia para que después puedan verlas ahí en familia. Queridos amigos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema de la palabra del Señor contingente a nuestros días. Creo que pocos de nosotros habríamos imaginado que nuestras vidas cambiarían tan rápidamente durante las anteriores semanas. Sin lugar a dudas, estamos en tiempos sin precedentes. Nunca podríamos haber imaginado que tendríamos cultos en líneas, que nuestras iglesias más temprano de lo que esperábamos estarían vacías y que podríamos compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios como lo hacemos en este momento. Esta crisis a todo nos ha tomado por sorpresa, pero tenemos que estar seguros de que a nuestro Dios soberano esto no ha sido una sorpresa para Él. Dentro del plan que Dios tiene para este mundo, dentro del plan que Dios tiene para ti y para mí, está incluido esta crisis por la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, ante esto, la pregunta sería, ¿cómo debe comportarse un cristiano? Ante la crisis, ¿cuál debe ser la manera de pensar, de actuar de un hijo de Dios? La Biblia, la palabra de Dios, nos da muchas respuestas a esta pregunta, que es la que queremos preguntar. ¿Cómo un cristiano debe responder ante una crisis en sus vidas? ¿Cómo lo enfrenta? Para bendición de él y para bendición de las personas que le rodean. Y en primer lugar debemos decir que un cristiano ante la crisis no la toma como inesperado en su vida. La crisis no es algo que llegue por sorpresa a sus existencias. El apóstol Pedro ya escribió en el libro sagrado el capítulo 2, el versículo 12, donde dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese. Tenemos muchos ejemplos en la vida de grandes cristianos que han tenido que enfrentar también grandes crisis. Y también tenemos muchos ejemplos en la Biblia de grandes problemas, grandes miedos que enfrentaron el pueblo de Dios, sus hijos y sus hijas. Veremos uno en esta oportunidad. Quiero invitarles al segundo libro de Reyes, el capítulo 6, donde el Señor nos va a mostrar en estos capítulos cómo un cristiano también podemos enfrentar días tan difíciles como los que vivió el pueblo de Dios en aquellos tiempos. El capítulo 6, el versículo 24, dice así: Algún día después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba 5. Una ciudad sitiada era un problema para aquellos tiempos. Los ejércitos enemigos, para no enfrentar directamente a aquella ciudad que querían dominar, rodeaban la ciudad y no permitían que ninguna persona pudiera entrar o salir. Las murallas cerraban sus puertas durante días, semanas, años, y durante ese tiempo las provisiones, la comida y el agua escaseaban, a tal punto que la rendición ya era el único paso que eso podían dar. El sitio de una ciudad prevenía que el ejército que quería ser dominante de aquel pueblo perdiera bajas en su ejército. Era una gran manera también de poder ganar una batalla con seguridad. Rodear la ciudad, sitiarla para que nadie pudiera salir. Esto de estar totalmente en nuestros hogares, en nuestras casas, también era algo que se veía en la antigüedad.
con mucho más miedo y temor, por supuesto, en esa correspondencia, como fue la ciudad de Samaria, sitiado por el ejército sirio, y llegó a tal punto, como acabamos de leer, que a alimentos o cosas que nunca pensaron llegar a ser alimentos, para un judío se vendía a un gran alto valor. Entonces tenemos que darnos cuenta en primer lugar que la crisis para un cristiano no es algo de sorpresa. El Señor nos ha dicho que en nuestras vidas vamos a caminar en valles de sombras de muerte, pero ahí no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Dios no nos ha dicho que nuestro camino va a ser un camino fácil, un camino estrecho, un camino complicado, pero sí ha prometido siempre estar a nuestro lado para ayudarnos. En segundo lugar, el cristiano no se desespera ante la crisis. Vamos a leer el libro de Santiago, el capítulo 1. Este primer capítulo del libro de Santiago es un capítulo también que les invito a leer completamente en estos tiempos complicados. Vamos a leer algunos versículos, Santiago capítulo 1, versículos 2 al versículo 4, que dicen así: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. El apóstol escribía que para un cristiano la prueba debe traer un resultado, y ese resultado es considerarse muy dichoso. El cristiano no se desespera ante la crisis, porque hay un feliz término, hay un propósito fecundo en cada uno de nuestros sufrimientos. Dios no solamente ha prometido estar a nuestro lado en los días difíciles, sino también ha prometido bendición que podemos encontrar en estos sufrimientos. El segundo libro de Reyes, continuando con nuestra historia del sitio a la ciudad de Samaria, en el capítulo 7, el versículo 1 y 2, nos presenta ahora cómo entra el profeta Eliseo en esta historia. Y dice así: Eliseo contestó: Oigan la palabra de Jehová que dice así: Mañana, a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante del personal del rey replicó: No me digas, aun si Jehová abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Este hombre, el ayudante del rey, que escuchaba lo que Eliseo, como mensaje del Señor, le traía al gobernante, cayó en la desesperación. Sus palabras fueron incoherentes. Si Dios abriera las bendiciones de Dios, abriera las ventanas del cielo, nada podría caer, nada nuevo. No debemos perder el contexto espiritual dentro de nuestras crisis, de nuestras vidas, porque la crisis tiene otro elemento, nos revela realmente cómo somos nosotros. La crisis trae como resultado que desvela nuestra personalidad. Había un concurso antiguo en un programa de televisión, que quizás usted lo recuerde, en el cual se llamaba o se decía esa sección del programa: ¿Quién dice la verdad? Y en ese programa habían tres panelistas que ante los concursantes tomaban un artículo cualquiera, y lo presentaban diciendo cuál era su uso, cuál era su utilidad, incluso cuál era su nombre. Y así uno decía: este es algo que se usa en la cocina para preparar alimentos, y lo pasaba al segundo. Y el segundo decía: no le crean a él, porque esto es un artículo de escritorio que se usa para poner sobre los papeles. Y después el tercero, con una manera también muy elocuente, trataba de defender cuál era su verdad, diciendo que simplemente era un juguete para los niños. Los concursantes debían adivinar cuál de ellos decía la verdad. Llegaba el momento de la decisión
Y a veces era realmente difícil de adivinar porque la persona que se desenmascaraba como el que estaba diciendo la verdad, como el que era realmente verdadero, era totalmente diferente a los otros. Ante la crisis se desvela cuál es nuestra personalidad cristiana. La crisis es una buena forma de medir también cómo está nuestra relación con el Señor. Ante una crisis se revela realmente quiénes son los que tienen confianza en un Dios todopoderoso que está caminando a su lado. Es el momento de la verdad. Estar ante la crisis entonces no nos hace a un cristiano perder la esperanza, como este siervo la hizo. Eliseo traía esa esperanza. Va a llegar el momento en que ahora el alimento va a estar tan barato, la oferta de la ley y la demanda, que él va a haber tanta oferta que los precios van a bajar. Y él no creyó, porque a veces los problemas, los sufrimientos, nos nublan nuestros ojos y nos hacen ver, no nos hacen ver, nos hacen olvidar las promesas de Dios en nuestras vidas. En tercer lugar, queremos decir que un cristiano ante la crisis se motiva a la acción y al movimiento. Segundo de Reyes, capítulo 7, el versículo 4, dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el versículo 3. Segundo de Reyes 7:3 dice de la siguiente manera. Ese día, 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí, sentados, esperando la muerte? Se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar a la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos, moriremos. Ante la crisis, nos motivamos, si confiamos en el Señor, a la acción. Aquí vemos a leprosos, 4 leprosos, esta enfermedad muy contagiosa en el tiempo bíblico y también al día de hoy. Esta enfermedad la causa una bacteria que vuela a través del aire y se transfiere, según un precepto médico, por las vías aéreas al respirar o hablar con alguien infectado. El contagio de la lepra se realiza mediante gotas de saliva que se extienden al hablar, toser y estornudar. Una información que parece muy actual. Bueno, en aquel tiempo esta enfermedad era terrible porque por supuesto no había ningún antibiótico, ni siquiera una esperanza de alguna vacuna en algunos meses después. El Señor, por misericordia y por amor a su pueblo, sabiendo esto, también había determinado una cuarentena para aquel que era considerado un leproso. Debía salir de la ciudad y vivir lejos de su familia, con un único fin, también como muestra de amor, de no contagiarlos. Y ellos vivían en las ciudades, y ustedes saben, fuera de la ciudad y fuera de la ciudad, cuando alguien se acercaba, tenían la obligación de decir inmundo, inmundo, y no tener ningún contacto social. No era un par de metros, ellos tenían que vivir lejos de sus familias, a quienes nunca más, con seguridad, la mayoría de las veces, volvían a ver. Era una enfermedad complicada, era una gran crisis para quienes la sufrían. Y ahí habían 4 leprosos. Estaban ante la ciudad sitiada, habían pasado los días, las semanas, y ya estaban muriendo de hambre. No había diferencia entre los que estaban dentro con los que estaban afuera. Así que el leproso pensó, se motivó a la acción. ¿Por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? ¿Por qué la crisis a veces nos lleva a simplemente esperar que pase? Y pensó, él tomó esa decisión de cambiar y de adaptarse. Porque ante una crisis tenemos que adaptarlos. Quizás ellos vivían fuera de la ciudad donde en momentos normales pasaba la gente de camino hacia sus hogares o saliendo de ellas y les dejaba alimentos en el camino. Pedían limosnas de los cuales ellos vivían, pero ahora había que cambiar. Había que ver de qué manera enfrentar los nuevos tiempos, esa nueva normalidad a la cual se enfrentaba. Los leprosos estaban
conscientes del contexto en el cual se vivía y sabían que algo tenían que hacer. Y aquí está este, que es un buen ejemplo para nosotros hoy. Se levanta y dice, hagamos algo. Miren, vamos donde el ejército enemigo. Si ellos nos matan, no va a cambiar mucho el futuro que nos depara. Pero si nos perdonan la vida y nos dan alimento, viviremos. Vamos a la acción, hagamos algo. Y el Señor tenía una bendición para ellos. El Señor ha prometido bendición, ha prometido hacer su parte milagrosa cuando tú y yo hacemos de nuestra parte humana. Si hacemos nuestra parte, Dios inevitablemente va a hacer la suya. Hicieron lo que ellos podían hacer y sus ojos vieron lo que Dios hizo por ellos. Leamos 2 de Reyes capítulo 7, versículos 5 y 7. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí, y era que Jehová había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos, dejando el campamento tal como estaban para escapar y salvarse. Paso a paso los leprosos decidieron entrar a la acción. Se motivaron a la acción y al movimiento, porque no debemos quedarnos siendo apoyos para otros, sino movernos. Aunque a veces no sepamos muy bien cómo es el futuro, qué es lo que hay en el futuro, pero un cristiano debe ser motivado a la acción. Cuando uno arma un rompecabezas de 1000 piezas, lo primero que ve al desparramar las partes dentro de la mesa es la figura, es la imagen de la caja que nos dice cuál es el resultado. Y ahí comenzamos a armar. Miramos una y miramos cuál es el resultado y así pasamos el tiempo, como quizá lo hemos hecho en nuestras casas, armando un hermoso rompecabezas. Los movimientos son los que forman la imagen. Es el movimiento que puede llegar a un resultado. Pero en los tiempos de crisis es como armar un rompecabezas sin tener esa imagen, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. No sabemos qué va a pasar dentro de un mes. ¿Cuál va a ser la realidad para tu vida o para la mía? No sabemos cuál va a ser la realidad de nuestros trabajos. No sabemos cuál va a ser la realidad de la iglesia. Pero sí sabemos que tenemos que comenzar a movernos. Y mientras movamos las piezas, va a ir a formarse lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero eso nunca llegará a ser una realidad si las piezas quedan estáticas. Estos hombres leprosos tomaron la decisión, porque un cristiano ante una crisis se motiva a la acción y al movimiento. Número 4. Un cristiano ante el sufrimiento no pierde el sentido de su esencia ni el sentido del tiempo. Dios ha dado un propósito a su pueblo. Dios nos ha dado una misión a cada uno de nosotros. Ser sal del mundo, la luz, ser agentes mensajeros del Evangelio, ser su pueblo santo, escogido para anunciar las virtudes de nuestro Dios que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Un perfume. Esa es nuestra esencia. Entonces, un cristiano no la pierde. Los tiempos de crisis nos ayudan también a resaltar. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículos 8 y 9, dicen así. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Qué sorpresa para ellos. Todo el campamento vacío.
Podían entrar a cualquier tienda y poder sacar la comida, cambiar sus ropas, que seguramente eran harapos. Comieron hasta saciarse. Encontraron el oro, la plata, las joyas. De un momento a otro eran ricos. Regresaron a sus casas, guardaron todo lo que tenían y otra vez regresaron para obtener más y más y quizás comer. Se dieron cuenta realmente de las bendiciones que tenían. Pero también en esos momentos se dieron cuenta que tenían una misión que entregar a otros. Permítame leerle ahora el versículo 9. Entonces se dijeron unos a otros: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Ante la crisis se dieron cuenta también de la misión y se dieron cuenta del momento en el cual estaban viviendo. Es ahora tiempo de una buena nueva. Es ahora tiempo de una buena noticia que dar. En crisis, el cristiano no debe perder su esencia, ni perder la esencia en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. La iglesia no debe perder su esencia, la iglesia no debe perder su obra que debe realizar. Nos alegramos porque estamos usando los medios tecnológicos actuales para que la iglesia siga en movimiento, y lo está haciendo. Y Dios nos está mostrando grandes milagros. Reuniones que a veces tenemos en la iglesia 6, 8 personas. A veces, ¿cuánto hemos contado? 30, 40 y mucho más conectados. Realmente Dios está mostrando maravillas porque la iglesia de Dios no está perdiendo su esencia, su obra. Debemos preocuparnos de seguir alcanzando a los cuales el Señor nos manda que debemos alcanzar. La crisis nos hace ser más creativos y tenemos que usar y darnos cuenta, tal como el leproso: hoy es tiempo de buena nueva. La gente se está ahogando en sus propios miedos, el temor. Un cristiano, estamos llamados a confiar, a tener fe, y la confianza hace huir el temor. El miedo oculta las posibilidades y hace que perdamos las oportunidades que podemos usarla para cumplir la misión en este tiempo importante en el cual nosotros estamos viviendo. No perdamos, que no se pierdan las oportunidades. Bueno, una vez escuché que las oportunidades nunca se pierden, siempre hay alguien que las encuentra. Cuando nosotros quizás somos obesos espirituales, nos alimentamos constantemente. El mensaje del Señor alegra nuestro corazón, pero necesitamos movernos y hacer ejercicio, perder el sedentarismo y llevar la buena nueva a otros. Hoy es el día de buena nueva y estamos haciendo mal si callamos. Algún día quizás se nos puede hacer a nosotros sentir culpable. Demos el Evangelio en este tiempo en que quizás la gente puede estar más susceptible a escuchar lo que a ellos les falta: la esperanza. En quinto lugar, un cristiano, ante la crisis, enfrenta su propio miedo, su propio temor, con la ayuda de Dios. Ahora, tomando una decisión, estos leprosos van y dan al rey la buena noticia. Van ante el mismo palacio para dar a conocer esta buena nueva. Leprosos, acercándose a la ciudad, de la cual ellos sabían que no tenían que tener contacto alguno. Menos pensaron en sus vidas alguna vez estar hablando directamente con el rey, pero fueron ante él y le dijeron: mira, Dios ha hecho maravillas, el campamento está vacío. En un principio ellos dudaron porque tenían mucho miedo, pero la Biblia nos dice que tomaron uno de los pocos caballos que quedaban, llevaron algunos emisarios para ver si era realidad lo que estos leprosos estaban contando. Leamos 2 de Reyes capítulo 7, versículos 13 y 14. Uno de los ministros propuso: que salgan algunos hombres con 5 de los caballos que aún quedan aquí. Si mueren,
No les irá peor que a la multitud de israelitas que está por perecer. Enviémoslo a ver qué pasa. De inmediato, los hombres tomaron 2 carros con caballos y el rey los mandó al campamento del ejército sirio con instrucciones de que investigaran. Llegaron hasta el río Jordán y se dieron cuenta de que los leprosos, lo que habían dicho, era una gran realidad. Había temor, sí, y en estos momentos, en nuestra crisis también hay una gran cantidad de temor, miedo al futuro, temor por nuestra salud, temor por nuestra situación de trabajo, pero el miedo hace que nuestra confianza en Dios sea más grande. El cristiano enfrenta temores y miedos no en sus propias fuerzas, sino que confía en la ayuda de Dios. Tenemos que concentrarnos que Dios está con nosotros y Dios con nosotros. No hay crisis que nos pueda enfrentar. Tenemos que preocuparnos de que Dios esté en nuestra conciencia. Cada día tener presente qué tenemos que cultivar, cuáles son los valores que tenemos que desarrollar para que nos muevan a la acción, para que pueda, con la ayuda de Dios, superar el temor que quizás te aflija. Con la ayuda de Dios, disipar quizás el temor. Un jardinero en una gran casa un día abonaba con mucho cuidado la maleza que estaba entre medio de las plantas. El señor de aquella hacienda le dijo, ¿qué estás haciendo? Bueno, es que quiero abonar también las malezas para que crezcan grandes en el jardín. Por supuesto, el señor le mandó inmediatamente que dejara de hacer eso, porque un jardinero que abone y cuide las malezas, estas van a crecer y no van a hacer que las plantas verdaderas puedan ser hermosas y uno pueda disfrutar ese jardín. ¿Qué estamos abonando en nuestras vidas? ¿Es nuestro miedo? ¿Es nuestra preocupación? ¿Son los pensamientos negativos que cada día cultivamos y regamos? No se sorprenda que si lo hace así ellos van a crecer abundantemente y van a llenar el jardín de nuestras mentes. Pongamos entonces nosotros a cultivar y cada día y cuidar la fe, la confianza, el amor. Y con toda seguridad Dios va a mostrar maravillas ante la crisis como lo hicieron con aquellos hombres en la antigüedad. Por último, un cristiano ante la crisis agradece y confía en Dios por los resultados que ésta va a traer. El libro de Santiago, el capítulo 1 que estamos invitando a leer, nos dice en el versículo 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna de Dios, es indeciso y es constante en todo lo que pide. Así es, el libro de Santiago nos dice que debemos pedir con fe, con confianza, sin dudar, no como las olas del mar que van de un lugar a otros, sino tomar decisiones para poder también, como dice lo del versículo anterior, el versículo 3, ya que sabemos lo que produce estas pruebas que nosotros estamos viviendo. Para un cristiano, la crisis es una actividad productiva. Hay algo positivo, algo nosotros tenemos que obtener. Una buena definición de fe es confianza, no dudar de las maravillas que podemos ver en el futuro. Con toda seguridad los leprosos no tenían idea lo que Dios estaba preparando para ellos ni la salvación que había para todo el pueblo, pero confiaron en el Señor, tuvieron esa fe, mantenernos calmos en morir. Vamos, hagamos a la acción con creatividad para no perder nuestra esencia de cristianos y no perder la noción del tiempo importante en el cual nosotros estamos viviendo. Te pudiera quizás preguntar a ti, ya casi al terminar estos pensamientos, ¿cuál ha sido la lección más importante que hayas aprendido en tu vida? Y con seguridad pueden ser muchas y muy diferentes las de uno y los otros, pero puede haber algo en común.
Las principales lecciones de la vida nos lleva también a los momentos de mayor crisis. Los momentos de fracasos, los momentos de desilusión han dejado impregnar en nosotros lecciones de vida con las cuales podemos aprender cada día de ellas. La crisis realmente es una gran escuela para los cristianos. Por eso un cristiano agradece y confía a su Dios por los resultados que produce. Pueden ser muchas las lecciones que nosotros podemos aprender. Y quizás si recordamos de grandes hombres de la Biblia, Jonás, Pedro, Naamán, que ante la crisis ellos pudieron aprender y seguramente el resto de sus vidas agradecieron como el Señor les pudo dar una bendición en aquellos momentos. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, confiemos en el Señor y cuando la lucha llegue a su final, vamos a ver las bendiciones que Dios nos ha entregado por nosotros. Porque un cristiano ante la crisis se motiva a la acción, no pierde el tiempo en el temor, sino es consciente del tiempo en que vive. Enfrenta los temores y miedos con la ayuda de Dios. Agradece y confía por los resultados de la crisis, que quizás no lo vamos a ver ahora, pero sí lo vamos a ver en un futuro, cuando la lucha termine. ¿Qué les parece si cantamos todos juntos el himno 319? Cuando mi lucha termine al final.